Bien, hasta ahora entonces hemos planteado las transformaciones que ocurren en la sociedad moderna, según Alan Turing, entre estos movimientos de subjetivación y de racionalización, la crisis de la idea de razón, la aparición de un nuevo paradigma o la necesidad de establecer un paradigma cultural para hacer referencia a los cambios que ocurren en la sociedad y la aparición referido a esto, vinculado con esto, de los movimientos sociales y entonces vamos a abordar eh, los movimientos que caracterizarían a estas últimas décadas que tienen que ver con lo que Alan Turing plantea como los movimientos culturales. Bien, estos movimientos sociales eh, eh, están vinculados a la idea de sujeto, este, en tanto el sujeto está relacionado con la idea de identidad. ¿Sí? Las cuestiones de la identidad en los movimientos sociales no se limitan a, a las cuestiones ligadas a lo económico, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el trabajo, con la producción, sino que van más allá de las cuestiones ligadas a, por ejemplo, la clase social. Eh, como ejemplo podríamos mencionar que la condición femenina es mucho más estable que la pertenencia a una clase social. La condición étnica tiene un contenido secular más profundo que la mera pertenencia a una clase. Entonces los movimientos sociales tienen una dimensión que sobrepasa en muchos casos las condiciones ligadas con procesos sociales concretos, como por ejemplo las relaciones económicas en un modo de producción determinado. Existen entonces elementos más profundos que deben ser tomados en consideración y en ese sentido los movimientos sociales plantean nuevas formas de relacionar lo político con lo social, ¿sí? Lo público con lo privado, este, y lo ideológico con lo político. El elemento característico de estos nuevos movimientos sociales eh, eh, tiene que ver con esto que hemos definido como el paradigma cultural, o sea, estos movimientos sociales hacen referencia a cuestiones que son más bien ascriptas que adquiridas, a lo que las personas son y no a lo que las personas eligen, ¿sí? En cuanto a elección, como por ejemplo la elección política o la elección laboral. Aquí son movimientos que apuntan a las cuestiones identitarias y por lo tanto tienen que ver con cuestiones ligadas a el género, a la juventud, a la etnia, a otras formas de concebir el vínculo con la tierra, bueno, ese tipo de cuestiones. Esos elementos son los que caracterizan a estos nuevos movimientos sociales. Estos nuevos movimientos sociales están asociados a una serie de cambios que han ocurrido en las sociedades, ¿sí? Eh, en ese sentido, Alan Turing menciona como antecedentes de estos nuevos movimientos sociales las críticas ligadas a la aparición del movimiento Solidaridad en Polonia, eh, como una especie de movimiento obrero que pone en discusión el sistema soviético, ¿sí?
la reaparición de actores sociales en América Latina luego de las dictaduras, fundamentalmente ligados este, a la defensa de los derechos humanos, el ingreso en el terreno político en Europa de la esfera cultural, representado por el movimiento de las mujeres. Todos estos movimientos muestran que los actores sociales no pueden ser suprimidos, diría Alain Touraine. Este nuevo paradigma, este paradigma cultural, nos enfrenta a la aparición de un tipo de sociedad este, muy, muy diferente a las anteriores, en el sentido de que es una sociedad no social. Eh, ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que el concepto tradicional de sociedad al que nosotros ligamos a la aparición de los estados nacionales, ¿sí? Las sociedades como estados nacionales, esa idea de sociedad se ve afectada y está en crisis por una serie de tendencias que superan y que en cierto modo horadan a esta concepción tradicional de la sociedad. ¿Sí? Esta sociedad no social se ve afectada por arriba a partir de los fenómenos globalizadores, o sea, como un elemento más general que el nivel propio de las sociedades. Entonces, la globalización económica afecta estas soberanías que definían a las distintas sociedades y a los estados nacionales, por arriba, y por abajo, a partir de las instancias que proponen el regreso a los comunitarismos, este, que defienden las identidades infranacionales que habían estado ocultas en cierto modo por la idea de nación. Esta es una realidad típica de Europa. Ustedes saben que las distintas, los distintos estados nacionales en cierto modo ocultan una serie de diferencias comunitarias muy fuertes. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros estamos viendo en estos días cómo hay distintos pueblos, distintas comunidades de España que plantean la necesidad de separarse del Estado Nacional. ¿Sí? Lo mismo ocurrió en Gran Bretaña y ocurrió con los estados nacionales que había en cierto modo armado la Unión Soviética luego de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia, Yugoslavia, todos esos estados nacionales se desintegran y los comunitarismos vuelven a reflotar. ¿Sí? Entonces nos encontramos con que esta idea de sociedad se ve amenazada tanto por los procesos de globalización como por el resurgir de los comunitarismos. Frente a esta puesta en discusión de los fenómenos propios de la modernidad, de las instituciones propias de la modernidad, Alain Touraine se pregunta por la cuestión del lazo social, ¿sí? O sea, el lazo social como elemento a partir del cual se pueda dar una integración en la sociedad. Recordemos en ese sentido a Durkheim. Esta es una pregunta que constantemente aparece en la obra de Durkheim. Y el mismo Durkheim plantea que las cuestiones meramente económicas no generan
integración social, ¿sí? Y en ese sentido, eh, la combinación entre los fenómenos ligados a la subjetivación y a la racionalización plantea Alain Touraine que solamente se pueden dar a partir de la idea de sujeto. Entonces, Alain Touraine dice, el único lugar donde puede efectuarse la combinación de la instrumentalidad y la identidad, de lo técnico y lo simbólico, es en el proyecto de vida personal, en la idea de sujeto. Y la idea de sujeto, como, como tiene que ver con las identidades, nos remite a la idea de movimiento social. Entonces es el movimiento social el lugar en donde nosotros podemos encontrar esta combinación, esta integración que permita la existencia de las sociedades. En este sentido, eh, Alain Touraine plantea una diferencia en cuanto a cómo se toman y cómo se trabajan estos conflictos culturales en nuestras sociedades, este, estableciendo una diferencia entre el paradigma de los comunitarismos y el paradigma de los derechos culturales. La forma tradicional en la que aparece el conflicto cultural en nuestras sociedades, tiene que ver con el multiculturalismo, ¿sí? Basado en las comunidades minoritarias resultantes de los procesos de migración, de expulsión, de exilio, ¿sí? Bueno, las distintas comunidades que nosotros podemos encontrar en la sociedad europea. Se trata de grupos definidos nacionalmente, étnicamente o sobre una base religiosa que no tenían existencia más que en la vida privada y que adquieren de pronto una existencia pública e incluso ponen en cuestión su pertenencia a una determinada sociedad nacional. Los multiculturalismos generan un conflicto cultural porque los estados en algunos momentos niegan los derechos de autonomía que plantean comunitarismos, ¿sí? Y frente a eso, el comunitarismo apela a el poder de sus dirigentes para imponer ciertas prácticas y prohibiciones a su propio grupo. En ese sentido, los comunitarismos se oponen a la idea de ciudadanía, que refiere a la idea de derechos políticos, a estas cuestiones, ¿sí? Frente a eso, Alain Touraine opone la idea de los derechos culturales, que no buscan establecer diferencias, sino que eh, permiten ampliar los derechos, ¿sí? En ese sentido, los derechos culturales se ligan positivamente con los derechos políticos y la ciudadanía, reflejan los conflictos y reivindicaciones principales de una sociedad, protegen a poblaciones particulares, pero no se limitan a reivindicaciones parciales, sino que extienden esos derechos a todo el conjunto de la vida social y están basados fundamentalmente en la idea de diversidad, o sea, parten de la idea de que nuestras sociedades son sociedades diversas. En resumen, entonces, en base a estos derechos culturales, nosotros nos encontramos con la aparición de movimientos culturales. Estos movimientos culturales este, eh,
combinan un conflicto social y un proyecto cultural que refiere al sujeto, implican la capacidad de los actores sociales de elaborar una praxis, implican la capacidad de comprometerse con un conflicto societal, implican la capacidad de erigirse como defensores de valores que van más allá de los intereses de los sujetos, no son un mero movimiento de defensa, como los movimientos históricos, por ejemplo, en contra de los procesos de globalización, son esencialmente democráticos, en tanto ven al otro también como un sujeto, con, con su identidad, con sus intereses, y por lo tanto no implican la aniquilación del adversario como los totalitarismos y los antimovimientos sociales, ¿sí? Entonces, los movimientos culturales, en cierto modo, representan esta defensa de los derechos culturales y esta posibilidad de ampliar derechos en medio de una sociedad que se plantea como diversa.